Gloria a Dios, hermanos. Buenas tardes, los que están aquí en casa. El Señor siga cuidándote, el Señor siga teniendo esa piedad y esa misericordia por ti, por tu vida, por tu familia. Los que nos están viendo por internet, el Señor también te bendiga a la hora que nos vayas a estar viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. El Señor siga bendiciéndote en todas las áreas de tu vida. Hoy traemos del Edén a Sodoma. Un libro que te va a traer una explicación desde Génesis, te va a estar ampliando el significado de las palabras, lo que significa. Siempre digo, trae una conclusión por si no te quedó claro el capítulo. Hay palabras en hebreo y de verdad, si eres de las personas que te gusta compartir la palabra, es un libro de enseñanza y va a ser de grande bendición. Este sí lo tenemos aquí, y si tú lo quieres y no sabes cómo adquirirlo, lo puedes pedir también por Amazon. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en el libro de los Hechos 21. Vamos al versículo 1. Dice la Escritura: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátaras. Señor, te damos gracias por este día. Ponemos delante de ti la palabra del día de hoy. Abre la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, para que ellos reciban la palabra que tú traes a sus vidas en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a leerla otra vez. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Gloria a Dios. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros millones de internautas, a todos los que nos visualizan en vivo, a los que ven el sermón después, a todos los que están el día de hoy aquí. El Señor sea con todos ustedes. Básicamente, bueno, es un recuento hacia Jerusalén. Va Pablo a Jerusalén y más bien parece un diario de viaje. Básicamente los barcos iban costeando, llegaban a coloridas islas griegas. Bueno, Chipre no está en la costa, tuvo que atravesar, pero es como cuando uno iba a algún lugar y iba puebleando, y digo iba porque con tanto riesgo en las carreteras, ¿no? Le dicen a uno, no se detenga en ningún pueblito, ¿no? Ahí es donde está más peligroso, donde se esconden los narcos, las mafias organizadas. Usted vaya del punto A al punto B, no se detenga ni a tomar agua. Entonces, bueno, es una práctica que hemos tomado desde hace muchos años, ¿no? Hay gente que no, siguen puebleando bajo su propio riesgo, pero la verdad da un poco de miedo. Los nombres de los lugares que tenemos aquí en el Nuevo Testamento se han ido modificando. En el Antiguo Testamento eran otros nombres. Esto pasa siempre que los conquistadores nombran a los sitios de alguna manera. Fenicia era la Fut bíblica, Siria era el gran imperio asirio, que tomó muchos nombres, ¿no? Básicamente es Babilonia. Y Tiro, que es Jafo, ¿no? Cambia mucho el nombre, Tiro, Jafo, y es el mismo sitio. Las fronteras cambian con el paso de los tiempos. Nosotros lo sabemos muy bien. Hay quien todavía suspira por los territorios cercenados de México. Dicen, ay, eso era nuestro. Bueno, pues sí, pero lo perdimos, ¿no? Entonces hay que ser buenos perdedores, ni modo. Así pasa cuando en las guerras, ¿no? Se toma un botín de guerra y normalmente se anexa un territorio. Sigue siendo un misterio por qué Lucas quiere ser tan preciso en los lugares. Es muy, muy preciso, menciona muchos lugares, lo vamos a comentar más adelante. Vamos al versículo 4, dice la Escritura: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bueno, esta es la mayor duda de todos los teólogos. Hay nada más especulaciones. Si el Espíritu Santo le estaba diciendo que no subiera a Jerusalén, ¿por qué el hombre no hizo caso? ¿No? Tenemos varias sospechas, varias especulaciones.
No sabemos realmente qué estaba pensando Pablo. Lucas tampoco lo revela, quizás Lucas tampoco sabía qué estaba pensando Pablo. Uno pudiera ser que no creyera a los signos proféticos de otras personas, ¿no? Como nosotros, que estamos ensoberbecidos y que cuando nos dan una palabra no la creemos. Y digo, no estoy juzgando a nadie. A mí me pasó cuando mi esposa se levantó y me dijo, el Señor dice, no vas a tomar. Dije yo, ay sí, ¿no? Qué chistosita, ¿no? No, el Señor dice, ajá. Dije yo también tengo oídos, que me lo diga a mí, ¿no? Y digo, no le creí, hasta que Dios me mandó así la prueba fehaciente. Dije, ay, qué miedo, si le mandó una palabra profética a mi esposa. Y a veces así nos pasa. Escuchamos la palabra, no la creemos, la sentimos, no sé, fuera de lugar, qué sé yo. Bueno, pasa mucho. Otra hipótesis es que quería morir como mártir. El hombre sentía que su ministerio ya había terminado. En realidad no está ni a la cuarta parte de su ministerio. Lleva escasos 15 años, 20 años me parece, pero igual dijo, yo ya di lo que tenía que dar, ya cumplí, ya voy a morir a Jerusalén, y ya voy a morir como mártir. Bueno, finalmente va a morir como mártir, pero le queda mucha travesía, cuando menos 20 años después de que acabe el libro de Hechos, ¿no? Y el hombre, bueno, nos lo va a decir más adelante, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces como que tenía esta idea, no estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Y la tercera hipótesis es que Dios lo podía librar de cualquier situación en la que se metiera, ¿no? Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Dios te dice que hagas algo, pero haces lo que se te da la gana, te metes en un problema y después le reclamas a Dios, Señor, ¿por qué? Pues fue tu decisión, papacito, ¿no? Tú tomaste esa mala decisión, tú hiciste mal el cálculo. Digo, a todos nos pasa que hemos cometido errores, y bueno, el problema es otra vez engranar la maquinaria divina. Dios puede arreglar nuestro desorden, pero imagínate la maquinaria que maneja el universo, que maneja Dios, para que las cosas salgan conforme a su plan. Velo en el lado astronómico, 14,000 millones de años de coincidencias, como lo llama la ciencia. Yo le llamo azar domesticado, como lo llama también la ciencia del caos. Es una ciencia de la física, el azar domesticado. Choque de meteoros, cuántas generaciones de estrellas, ¿sí me explico? 14,000 millones de años se tuvieron que extinguir los dinosaurios para dar paso a los primates, y que estuviéramos aquí, un mono superior con el soplo del aliento de vida de Dios en nosotros, que nos distingue de cualquier otro ser inteligente. Bueno, no es seres inteligentes, de cualquier otro ser del planeta. Digo, yo sí creo que haya vida en la galaxia, pero no creo que haya vida con ese soplo divino. Esto nos hace únicos. Digo, igual encuentras un dinosaurio, un chango, los simios siguieron evolucionando al mismo tiempo que nosotros, y míralos, siguen siendo chimpancés, no tienen eso que tenemos nosotros: lenguaje articulado, una comunidad, imaginación para poder crear las cosas. Y esto es nada más en el lado astronómico. Mire el lado biológico. Eres el resultado de uno en 350 millones de espermatozoides, más los intentos de tu papá por concebirte, bueno, de tu papá y tu mamá por concebirte, lo multiplicas, ¿no? Entonces, no sé, unas parejas dicen, ay, quedé embarazada la primera, digo yo, qué mala suerte, ¿no? Otras dicen, no, pues le tuve que intentar 1 año, 2 años, multiplica los intentos por 150 millones y mete la probabilidad de que tus papás se conocieran, que fueran compatibles, ¿no? Que no le bajaran a la novia, que no tomaras la decisión equivocada de decir, ay, me casé con el marido equivocado, me tuve que divorciar, y se tuvo que engranar nuevamente toda esa maquinaria para que después de un montón de tiempo conocieras al efectivo y dijeras, ay, qué burro soy. ¿Sí me explico? Es todo un sistema de reloj increíble, es una locura para el ser humano. Por eso la ciencia dice, Dios no existe, no es posible
que se concatenen todos estos hechos para que el día de hoy estés escuchando el sermón o hayas venido aquí a la iglesia, pero realmente la probabilidad es tan ínfima que las matemáticas lo desechan. Dice, es imposible, no es posible que el ser humano exista, menos que esté aquí sentado, menos Dios, pues digo, si no pueden probar que uno existe, ¿cómo van a probar que Dios existe? ¿No? Es algo increíble. Entonces, si entendiéramos toda esa maquinaria sideral, seríamos mucho más considerados con Dios. Cuando Dios nos dice, haz esto, ¿no? O sea, por amor a Dios, haz esto, sencillito, agarra por la derecha o agarra por la izquierda o quédate donde estás y obedeces, pues las cosas salen conforme al plan meticuloso del Señor y no echas a perder todo ese azar domesticado y Dios tiene que mover la órbita de un cometa o de un asteroide, ¿no? Para que tú otra vez regreses al camino. ¿Sí te imaginas toda la complicación y toda la sociedad? Somos 8,000 millones de individuos en el mundo. Si cada quien hiciera lo que Dios manda, sería un planeta completamente distinto, ¿no? Pero, y esto se resume en una sola palabra: obediencia. La fe es obediencia. Nada de, ay, me concentro y tengo mucha fe. No, tienes fe, obedeces. Dios te mandó una cosa, simplemente hazla, ¿no? Y bueno, hay cosas sencillitas en el Nuevo Testamento: no robes, no mates, no hurtes, diezma, no, pues ya hurté Hacienda, ya hurté acá el centro comercial. ¿Sí me explico? Si no podemos con lo sencillo, ¿cómo queremos obedecer cuando tu esposa se levanta en la mañana y te dice Dios que no tomes, ¿no? Dices tú, ay, sí, ¿no? ¿Sí me explico? Esta es la paradoja a la que se enfrentaba Pablo. Tampoco lo juzgo si realmente no creía en los signos proféticos. Vamos al versículo 5, dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Bueno, esta es gente increíblemente espiritual, se hincan para orar. ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste para orar? Y porque es súper importante la posición corporal, ¿no? A veces oramos sentados, ¿no? A veces mi esposa dice de pie, oramos de pie. Había esta persona que se postraba completamente en el suelo cuando orábamos, ¿no? La veía postrada y decía, ay, es fanatismo, y decía, no, es una reverencia a Dios, es humillarse delante de Dios, es una forma de exaltar a Dios. Y estos están en la playa pública sin miedo a que los vea la gente, ¿no? Sin temor a decir, ay, mira, un cristiano, ¿no? Y a veces nos pasa que eres cristiano de la secreta, ¿no? Con cuánta gente chambeaste 20 años y jamás te revelaron que eran cristianos, jamás hicieron el mínimo esfuerzo por presentarte el evangelio, jamás nada, hasta que te conviertes y dicen, ay, yo también soy cristiano. No juegues a poco, ¿no? Y con tus obras, qué bueno que ni dijiste, porque dejabas mucho que desear con ese mal testimonio. Vamos a Hechos 21:6. Dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Bueno, sigue siendo demasiado específico. Todas son islas griegas muy, muy coloridas. Y es como si fuera un diario de viaje. Esto tiene dos funciones. Una es darle veracidad a la historia, darle credibilidad, decirle, mira, pasamos por esta ciudad, luego pasamos por la otra, y algún historiador podría decir, sí, así eran los viajes, ¿no? Iban costeando, pero también este hombre es un escritor experto, y el tono en que está escrito Hechos es novelesco. Lucas también es novelesco, y lo que está haciendo es añadir tensión para llegar a Jerusalén. Es decir, el viaje es muy lento. Esto se hacía en las películas de antes, se han visto películas de los 70s hasta los 90s, eran las tomas lentas, lentas, lentas. Y ya después, como de 5 minutos, te aparecía el alien, ¿no? 2 minutos, ¡pum! Alien, ¡ting! Y otra vez la toma lenta, lenta. Y esto te daba tensión.
pero así como, ay, apúrense a mover ya, no, a ver si va a estar el alien ahí o no. Entonces eso te daba atención. En este libro, cuando menos en esta historia, parece que Lucas está haciendo lo mismo. Mete las ciudades, dice, nos quedamos ahí, y tú así, a ver, apúrate, ¿qué pasó en Jerusalén? No, ya quiero que llegues a Jerusalén y nos digas qué pasa. Bueno, es tan lenta la descripción que no vamos a ver qué sucede en Jerusalén hasta la próxima Santa Cena, ¿no? O sea, aquí es nada más el viaje. Pablo en Jerusalén sí llegó, pero no nos dice más de lo que pasó. Es lento, y esto puede ser la atención que está metiendo en la historia. Este hombre no ponía nada de a gratis, ninguna palabra está puesta de más o se me fue. Es un escritor experto. Vamos a Hechos 21:8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Hasta ahí. Felipe fue uno de los designados para servir en las mesas en Hechos 6:5, ¿no? Los apóstoles estaban bien ocupados, decían, no podemos servir en las mesas ni ayudar a las viudas, nosotros nos vamos a dedicar a la oración. Y empieza la primera jerarquía, dice, necesitamos gente llena del Espíritu Santo que se encargue de estas obras de caridad, que se encargue del evangelismo, que se encargue de otras cosas, mientras nosotros nos enfocamos en la palabra, en el estudio y en la oración y en escudriñar la voluntad de Dios. Entonces se quedan los apóstoles y viene la segunda generación. Y este hombre servía a las mesas, es decir, no predicaba, no hacía otra cosa, pero su ministerio era tan importante que en Hechos nos resalta que fue el que evangelizó al siervo de Candace, de la reina de Etiopía, cuando iba en el camino. ¿Se acuerdan? Va el siervo en el camino leyendo a Isaías, y va Felipe caminando, ¿no?, al mismo paso, y así como que le saca la plática y le dice, oye, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Pues ¿cómo voy a entender? Dice, yo te lo puedo explicar. Ay, un judío me lo va a explicar. Véngase a la carroza, le explica, lo bautiza ahí mismo, encuentran cierta agua, dice, lo bautiza, y después el Espíritu Santo lo transpone a otra ciudad, desaparece y aparece en otro sitio. Es decir, Dios obró prodigios a través de un segundón que nomás servía a las mesas. Esto es para que no tengamos en poco nuestros ministerios en la iglesia. Eres el camarógrafo, eres el que sostiene el alfolí, eres el que vienes a limpiar la iglesia, eres el que estás cuidando la entrada. Cualquier ministerio es increíblemente importante para Dios, y el siervo está lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, que aún Felipe, que nomás servía a las mesas, ¿no? Hermana, ya está su comidita, ya está esto, a las viudas, tenía ese poder del Espíritu Santo, y era usado poderosamente por Dios. No es Felipe el apóstol del Señor, por eso hace la mención Felipe el evangelista, no es el que evangelizó. Y bueno, están haciendo los mismos milagros de los predecesores. Habla de esta jerarquía en la iglesia, y también nos habla de que a Pablo primero lo pasan con el segundón, ¿no? Primero con la segunda generación, primero con Felipe. Ahí checa su corazón, a ver qué tal anda. La iglesia de Jerusalén está muy desconfiada de Pablo, y Lucas pone a dos evangelistas juntos. Dice, pone a un evangelista que es Felipe, educado con la vieja escuela, los clásicos, no es la enseñanza de Jerusalén. Felipe el evangelista sigue creyendo en la Torá, sigue circuncidado seguramente, sigue guardando los mandamientos, sigue usando kippah, talit y todo lo que gusten de la ley. Y te pone al otro evangelista, que es Pablo, que también es de segunda generación, porque no es apóstol del Señor, aunque él dice que sí, lo va a defender, creo, en Gálatas o en Corintios. Te pone a los dos Lucas y te dice, mira, hay un choque aquí, ¿no? Tienes a las dos versiones, el evangelista clásico que sigue pegado al judaísmo, y el evangelista
que vino a transformar toda Asia con su predicación. Platicaba con mi sobrino y me decía, bueno, el cristianismo tiene una base griega, ¿no? Y como se lo explicaban a él, y romana, y dije, por supuesto, son las enseñanzas del apóstol Pablo. El cristianismo de hoy está muy desvinculado con el judaísmo, y eso se lo debemos al apóstol Pablo. Aquel desvinculó la Torá, los ritos de circuncisión y todo lo que se hacía en el judaísmo clásico, y dijo, esto es otra cosa, no han comprendido el mensaje de Jesucristo, y cambia con sus cartas nuestra visión de Cristo, de un Cristo que viene a los gentiles. Entonces, bueno, son la nueva escuela que está transformando el judaísmo y que va a ser el cristianismo que conocemos hoy en día. Hechos 21:9, dice la escritura, tenía 4 hijas doncellas, bueno, desde el 8, ¿verdad? Sí. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Bueno, tenemos a un padre comprometido con el crecimiento espiritual de sus hijas. Las 4 son profetizas, todas profetizan. Me dio mucho gusto escuchar a esta madre diciendo que su hija había tenido un sueño profético. Dije, gloria a Dios. Decía, no la quería presionar, ahí estaba esperando que solita el espíritu se moviera, y cuando se movió, no dijo, wow, qué testimonio, ya empezó a moverse el Espíritu Santo a través de un sueño profético en mi hija. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si ustedes son espirituales, animen a sus hijos a que tengan este encuentro, este encuentro con el Espíritu Santo, mover de los dones espirituales. Y si no eres espiritual y no tienes ese mover, no frenes a tus hijos, no digas, esas son tonteras, esas son payasadas, eso ya no sucedió. Digo, la iglesia nos está mostrando otra cosa, la historia, Hechos, un día va a fructificar, ¿no? Y vamos a tener también aquí un choque de revelaciones. Por eso Lucas te los está poniendo. Dice, tienes a 4 profetisas, acaba de llegar Pablo, que le acaban de decir, no vayas a Jerusalén porque te va a ir bastante mal, y ninguna de las profetisas le dice nada. ¿Sí me explico? O sea, Dios no les reveló a ellas el futuro de Pablo, o tenían otra visión, o tenían otra revelación. Esto es bien importante en muchos sentidos, porque cuando viene un profeta, no todos van a tener una palabra específica a tu vida. ¿Sí me explico? Puede venir un profeta a las naciones y va a decir, oh sí, yo veo el mundo conmocionado, ¿no? Va a haber grandes cambios, los robots, qué sé yo, las guerras, las pestes. Entonces tiene una visión internacional, ¿no? Puede haber otro que tenga una visión nacional. Oh sí, México, bendito entre las naciones, ¿no? El águila que es Dios va a devorar a la serpiente, está inscrito en su bandera. Oh, gloria a Dios. Tiene una visión nacional. O puede ser un profeta local de tu misma iglesia que tenga una visión de la iglesia, una visión chiquitita. Pastor, hay pecado, ¿no? Pastor, una persona va a ser prosperada, va a ser bendecida. ¿Sí me explico? No todos los profetas tienen por qué tener la misma revelación hacia tu vida. Pero esto, para Lucas, también le va a causar un choque a Pablo, porque Pablo va a decir, bueno, si las 4 son profetizas, ¿por qué ninguna ve el peligro en mí de que vaya a Jerusalén? Entonces hay una contradicción, hay unos que dicen que sí y hay unos que dicen que no. Pues ¿a quién le creo, no? Y la verdad, así nos pasa. Llega el profeta y te dice una cosa, y llega el otro profeta y te dice otra, y llega el pastor y te dice una tercera. Dices, ay, ¿a quién le hago caso? A ninguno, ¿no? O sea, yo mejor me espero a que Dios me confirme la palabra, ¿no? Porque o que se pongan de acuerdo estos locos de qué se trata, ¿no? Vamos a Hechos 21:10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días,
descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y de pronto aparece Ágabo. Hagab en hebreo se traduce como langosta, ¿no? No sé si tiene movimiento o no. Pensé que tenía movimiento. Bueno, se traduce como langosta, y es como estos profetas del Antiguo Testamento que tomaban un objeto y hacían un acto simbólico, ¿no? Tenemos a Isaías, va a poner un ladrillo, ¿no? Y va a armar ahí un sitio contra Jerusalén. Imagínate, como niño, ahí sí van a venir los asirios. O le mandó Dios a andar desnudo un año, creo, ¿no? Imagínate, en verano sin problemas, pero en invierno, como no le dio pulmonía. Y la palabra era porque así van a ser trasladados a Siria, así los voy a llevar trasladados a Siria desnudos, y así se los llevaron a los sobrevivientes del sitio de Babilonia. Entonces, bueno, tenemos a este profeta Hagab, que va a tomar este objeto simbólico. Las profecías en el Antiguo Testamento sobre las langostas, el nombre puede ser simbólico también. Y de otros textos, Amós, cuando habla de la langosta, siempre es una plaga, ¿no? Y es muy interesante porque a Pablo, así se expresan de él los judíos, dice: este hombre es una plaga, ¿no? Tiene que morir, mátalo, es una plaga, está intoxicando al judaísmo. Y entonces, bueno, dice: los judíos van a atar a Pablo, lo van a entregar a los gentiles. No especifica si la iglesia de Jerusalén, pero dice en general los judíos, ¿no? Es un poco tendencioso Pablo ve que la iglesia en Jerusalén le tendió un 4, lo vamos a ver, se me hace que la próxima semana, déjenme ver, sí. Entonces, bueno, nos empieza como a preparar. Los judíos, realmente el cristianismo ya se había separado del judaísmo, o la iglesia de Jerusalén se había separado del judaísmo. Entonces, bueno, no le dice que va a morir, pero dice va a ser entregado en manos de los gentiles. Y tenemos la misma duda que al principio. Si Dios te está diciendo por diferentes medios: no lo hagas, no subas, esto te va a pasar, si sigues por ese camino, ¿por qué simplemente no hacer caso, no? Bueno, la respuesta la tenemos nosotros cuando no obedecemos. Habría que preguntar, a Pablo ya no le podemos preguntar, ¿no? En el cielo a lo mejor fue necedad, testarudez, fama, lo que dijimos, demasiada confianza en sí mismo, quién sabe. Vamos a Hechos 21:12, dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, la respuesta, les digo, nos podría dar a entender que el hombre quería morir como mártir. Y hermanos, así a veces andamos de bocones, decimos: sí, Señor, estoy bien listo para morir el día que tú quieras, heme aquí, ¿no? Llévame, ya estoy preparado. Y cuando llega el momento oscuro, entonces tememos, ¿no? Cuando llega la prueba o la revelación, entonces decimos: ay, qué miedo, Señor, siempre no estaba preparado, déjame un poco más de tiempo para gozarme con las flores. Decían Nezahualcóyotl, ¿no? Lo único que tenemos en este mundo son las flores. ¿A qué venimos a la vida? A ver lo bonito del paisaje y a oler el aroma de las flores. Qué poético, ¿no? Hay quien ve en esas frases que a las florecitas les decían a los hongos alucinógenos. Dice: en realidad el hombre le gustaba mucho tener estas visiones. Entonces, bueno, quién sabe la verdad. Hermanos, cuando llegue el fin, lo más probable es que ninguno de nosotros estemos preparados, y lo vemos cada vez que viene una prueba difícil, cada vez que un pariente se enferma, cada vez que tienes problemas económicos, cada vez que estás pasando por una situación difícil en tu vida. La mayoría lo primero que hacen es renegar de Dios
preguntar por qué, enojarse, y eso indica que tu corazón no está listo. ¿Sí me explico? Por eso mismo necesitamos orar. Mira, me lo dijo el Espíritu Santo, ahí está la obediencia. Me dijo, no tienes pila y se te va a acabar la pila. Y hasta le argüendé, le dije, no señor, si es casi nueva la pila, mira, ¿ya ves? Clarito me lo dijo cuando empezábamos el culto. Pero bueno, acá tengo otras pilas. Entonces, ahí está, ejemplo de no creer al Espíritu Santo. ¿Será mi voz, Señor? No, me lo aluciné. ¿Será que sí es cierto? Bueno, así nos pasa, ¿no? Ahí está una demostración de por qué a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Simplemente no le creemos o decimos fue una alucinación mía. No estamos preparados ni dispuestos a morir ni a sacrificarnos por Cristo. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no tengo sangre de mártir, ¿no? Yo soy chillón, y en el primer momento en que alguien me diga algo, yo te voy a negar, así que no me pruebes, ¿no? Ya te lo dije, no hagas eso conmigo, tú sabes cómo soy. Entonces, bueno, no tengo ese espíritu de morir como mártir. Es mejor ser honestos realmente con Dios, a decirle, sí, Señor, la prueba que tú me pongas, yo la paso, ¿no? Aquí está tu general. Dices, no, muchas gracias, mejor nos llevamos tranquilos, seguimos predicando tu nombre. Llevo una vida fresa, es la verdad. La mayoría de nosotros llevamos vidas de bendición, nos quejamos por cosas, que a veces no tienen una real profundidad, ¿no? Entonces es mejor realmente ser honestos con el Señor. Y hablando de eso y de todo lo que dicen, yo creo que han escuchado acerca del núcleo del planeta que se detuvo, y ahí andan todos bien preocupados, ya el fin del mundo y el núcleo del planeta se detuvo. Bueno, dicen los investigadores, porque nadie ha visto el núcleo del planeta, no hay unos rayos X para ver el núcleo, creen por las ondas que emite el núcleo, que cada 14 años o cada 7 años, se me fue el número, bueno, cada 14 años el núcleo se invierte, y esto lo lleva haciendo la Tierra millones de años. Entonces no es nada nuevo, la noticia salió hace poco, pero es una noticia como de conocimiento general más que causa de alarma. Normalmente vemos el encabezado y nunca leemos la noticia completa. Entonces cuando leas la noticia completa vas a ver que dice, bueno, sí, y lleva el núcleo invirtiéndose años y felices días. Lo empezaron a detectar creo en 1940 o antes, y desde entonces dicen, sí, se invierte el núcleo y no pasa absolutamente nada. El día se acorta una milésima de segundo. Entonces, bueno, ¿no? Realmente es nada. Entonces, bueno, no se preocupen. Pero regresemos a nuestra historia. Quizás Pablo pensaba que ya había hecho lo suficiente por el reino de Dios. Dijo, ay, ya es tiempo de jubilarme, ¿no? Yo ya acabé, ya le di, ya me cansé. Y hermanos, realmente esto no se acaba hasta que se acaba. Hay gente que se fundamenta en la Biblia. En la Biblia la jubilación para el sacerdote estaba estipulada a los 50 años. Sí, pero el promedio de vida en esta época era de 40 años. O sea, la gente en promedio vivía 40 años. Si te jubilan a los 50, es decir, ya pasaste el promedio de vida de esta gente. El promedio de vida en México para los varones es de 85 años. O sea que con base a Deuteronomio, si dices voy a hacer el cálculo, la jubilación de un pastor sería a los 90 años. ¿Sí me explico? O cuando menos 90 o 95 años. O sea, Dios diría, sí, ay, mira, ahora sí ya tienes 95 años, ahora sí das lástima, jubílate, ¿no? ¿Sí me explico? Porque a veces como que no entendemos. Dices, bueno, sí, 50 años, pero a los 40 años se moría la gente, ¿no? Hay historias fantásticas donde viven 180 años Jacob, creo, pero realmente uno o dos, ¿no? Otros vivieron 120 años. Pero el promedio de vida era 40 años, la gente se moría súper joven, por eso se casaban a los 12. Entonces cuando tienes el matrimonio a los 12, la gente se espanta,
¿Cómo es posible que le hayan dado a la hija a los 12 años? Pues sí, papi, porque se morían tempranísimo, los mataba la guerra o la peste o las invasiones. Cuando haces las cuentas, cuando Isaac se casó con Rebeca, Rebeca tendría 5 años cuando se fue a vivir con Isaac. ¿Cómo es posible ser una niña? Pues sí, pero a los 12 iba a empezar ya su vida sexual. En la actualidad los judíos tradicionales han subido el matrimonio a los 14 años, pero hay casos donde se siguen casando a los 13 o a los 12 años. No digo que Rebeca haya empezado su vida sexual a los 5, según el judaísmo dicen que se esperó a los 7 años a que tuviera su primera menstruación para poder cohabitar con el esposo, pero es un ejemplo como para que veamos las fechas relativas, y cuando las sacamos de contexto decimos pura no entendemos realmente lo que le estamos diciendo. La cosa le he pedido a Dios siempre morir con vigor, no eso de que salga ahí en silla de ruedas con Parkinson y que hermanos no me entiendan. No, Señor, por favor, no hay que vivir con dignidad y hay que morir con dignidad también. Señor, dame vigor para seguir predicando tu palabra hasta el último día de mi vida. Entonces, bueno, vamos a Hechos 21:14. Hechos 21:14 dice la escritura: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Otra vez, ¿es la voluntad del Señor o la voluntad de Pablo? Y esto también lo podemos trasladar a nuestras vidas. Cuando le dices a una persona, hermano, por ahí no va, no, ya se lo dijimos 3 veces, y luego mi esposa hasta me regaña, dice, no le des el avión. Dije, ya le dije 3 veces, qué flojera. Si me explico, al rato hasta te peleas con el miembro de la congregación. No, pastor, usted está mal, yo voy a controlar mi vida. Haz lo que se te dé la gana, ¿no? Esto que está diciendo Lucas dice, hágase la voluntad del Señor. Yo digo, haz lo que se te dé la gana, ¿no? Ya te dijimos, no compres esto, haz de aquello, no hagas esto, aguanta, piensa, da esto, ¿no? Siempre que me dicen, pastor, tengo un problema en el trabajo y la traen conmigo y ya estamos ahí, ore por Jehová de los ejércitos, le digo, no, regálale un chocolate o una botellita de vino, haz las paces y vas a tener una persona allegada, fiel a ti, y se van a quitar los problemas. No, nice, ¿no? La mayoría de la gente dice, this is war, ¿no? Yo creo que ponen la canción de AC/DC y lo dice, pastor, ya está insoportable todo. Y le echan la culpa a uno. Es que el pastor me dijo, no, hágase la voluntad del Señor. Es lo que decir, hágase la voluntad del Señor. Cuando te diga hágase la voluntad del Señor, recuerda, haz lo que se te dé la gana, ¿no? Para que no nos echen la culpa. Y bueno, así hay mucha gente. Ni el ayatú sirve de algo. Realmente a veces nos empecinamos tanto que aunque escucháramos una voz del cielo, seguiríamos con lo mismo, no le entendí bien, ¿no? ¿Quién sabe qué dijo? Se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Ay, por Dios. Hechos 21:15 dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedamos. Bueno, finalmente llegan a Jerusalén, ¿no? Es ya nuestro último versículo. Mnasón es un nombre griego y significa recordar, ¿no? Lo más probable es que se tratara de un heleno converso al judaísmo. El judaísmo en este tiempo era muy jerárquico. A la fecha, los rabinos, cuando te conviertes, te cambian el nombre y es borrón y cuenta nueva. A nadie le dicen si eras católico, musulmán, chino, bueno, con los chinos es muy obvio, ¿no? O malayo o hinduista, para evitar que te discriminen porque no vienes de un judaísmo de tus padres. ¿Sí me explico? Una vez que te circuncidan, fuiste ya, hiciste todos los ritos, fuiste 2 años ahí a la sinagoga, el rabino dijo se quiere convertir,
ya no te llamarás Lauro, ahora te llamarás Laor, ¿no? El de la luz, ¿no? Lauro, Laor, dice ya, que nadie sepa, y borran tu historial. Dicen, nadie supo, nadie sabe, eres judío, y se acabó. Nada de que era antes católico. El testimonio se acaba, ¿no? Con todo respeto para los doble A's que se la pasan yendo y todos los días recuerdan que eran alcohólicos, drogadictos o hacían desmanes. El judaísmo dice, no, se acabó el testimonio, ¿no? Ya lo diste una vez, ya no lo vuelvas a dar. Dice, ay, pastor, ¿y por qué lo sigue dando? Bueno, a veces como predicadores para poner el ejemplo, pero a las parejas cuando se casan les damos el mismo consejo: borrón y cuenta nueva. Lo que hizo tu esposa o lo que hizo tu esposo en el pasado ni nos interesa a nosotros y menos a tu esposa y a tu esposo. No pasó nada aquí y borrón y cuenta nueva. Yo siempre lo digo y es cierto. Mi primera novia en Cristo es mi esposa y ha sido mi única novia, así que ya se la saben, ¿no? Sí, ya se la saben, banda, ¿no? Eso es todo. Bueno, Nazón significa recordar, y dijimos es un heleno converso al judaísmo. En este tiempo no era como ahora. El judaísmo era jerárquico, decía los judíos puros, ¿no? Los que vienen de padres judíos, cuando menos por 3 generaciones. Los católicos después lo aplicaron en la Edad Media, en las cruzadas. Se mencionaba algo en España que se llamaba la pureza de sangre, y necesitabas 3 generaciones de católico para que fueras realmente un católico de abolengo. O sea, tus papás y tus abuelitos, si te acababas de convertir, eras como el heleno, ¿no? Eras un heleno, o sea, un judío converso, más bien un griego converso al judaísmo. Y esto es una burla. Lucas es una burla sarcástica, se está burlando de que el mundo está cambiando. Dice, no estás viendo su nombre, el hombre se llama Nazón. Si me explico, es un nombre griego. En el Lucas y en todas las cartas de Pablo aparecen nombres romanos, latinos, montones de cristianos conversos que no hizo su cambio de nombre. El fulano se sigue llamando Nazón y está diciendo Lucas, mira, el mundo está cambiando, ¿no? El judaísmo no puede estar encerrado a una secta o a un grupo totalmente chiquito, se está abriendo al mundo. Hay un griego que se llama Nazón, ¿no? Hay otro romano que se llama fulano, si me explico, converso. Y esta es la burla. Hay nombres griegos y romanos, y Pablo vislumbró esta necesidad de entender a Jesucristo dentro de un panorama más amplio, de decir, Cristo no vino para los judíos, vino para el mundo entero, que es lo que la iglesia en Jerusalén todavía no entendía. Ninguno de los apóstoles. Pedro tuvo ese despertar y la iglesia lo apagó. Santiago se le opuso y Pedro dijo, sí, seguimos con la circuncisión, seguimos con el rito, Jesucristo para los judíos. Y Pablo dijo, no, estamos ante un mundo que se está transformando y que está cambiando. Está entrando lo heleno, está entrando lo romano. El mundo está más allá de Jerusalén, ¿no? El mundo es más que solamente Jerusalén y la iglesia en Jerusalén. Esto es muy, muy importante. A veces debemos adaptarnos a los cambios sociales, por supuesto, sin perder la centralidad del Evangelio en Cristo. ¿Y de qué estoy hablando? De estos pastores que dicen, la mujer no puede predicar porque no, que ni han leído bien, o tienen que venir con velo a la iglesia, o los otros que dicen, no te pintes, ¿no? Y no te pongas aretes, porque, ¿sí me explico? Dices, oye papi, evoluciona, ¿no? Estamos en el siglo XXI, hubo todo un movimiento hippie en Europa en contra de las dictámenes victorianos, ¿no? Ingleses. Dices tú, y sigues todavía con cosas del siglo pasado, ¿no? La centralidad es Cristo, que bueno, pero hay cosas en las que podemos relajarnos. Y al rato que entra al Facebook voy a encontrar un meme que diga así, el pastor que diga, relájate,
se está yendo del evangelio. No, papi, fue el mismo problema que tuvo Pablo. Pablo dijo, el mundo está cambiando, tienes que ver a Roma, tienes que ver en dónde está entrando el cristianismo y la centralidad del mensaje, que es Jesucristo. En esto nos debemos enfocar, no si una mujer pasa y predica, no si trae la falda hasta abajo, o si viene con velo, ¿sí me explico? Sino realmente en el cambio. Dice Lucas, diría, enfócate en la revelación del Espíritu Santo para que te revele y no seas como Pablo, que te dijo no lo hagas. Y ahí va Pablo, sí lo hago, ¿no? Y sigue siendo el misterio por qué lo hizo, ¿no? Simplemente le hubieras hecho caso al Espíritu Santo, y hay que dejar atrás las posturas más retrógradas que a veces no entendemos por qué están aquí. El judaísmo se transformó con el Talmud, reinterpretó la Torá entera, porque para este tiempo era obsoleta, y porque a veces nosotros nos seguimos apegando a mandamientos que ni entendemos, ¿no? La función que tiene, no cómo hacerlo. Menos moronga, pastor, no, se va a ir al infierno ese pastorcito por andar comiendo sangre de cerdo, qué asco, ¿no? Bueno, los británicos la comen y un montón de gente. Bueno, sí me explico, todo este tipo de cosas que no podemos romper esos esquemas en nuestra mente. Fue lo que vino a decirnos Pablo. Y hablando de eso, ante el estrechamiento de líderes, nuestra junta de líderes es el próximo miércoles 1 de enero, líderes y ministerios. Recuerda, hermano, cualquier ministerio que tengas, sirves la Santa Cena, cuidas la puerta, eres el camarógrafo, levantas el alfolí de las ofrendas, eso es un ministerio. ¿Sí me explico? Tienes don profético. A veces pensamos que solamente los que se paran a predicar, nuestros predicadores, son los que tienen ministerio. No, cualquier persona que ayuda hacen la grandeza de la iglesia. Son ustedes realmente los que sustentan. Le decía a mi esposa, me decía, oye, es que se baja el sonido. Sí, triste amplificador chafa, hay que comprar otro, ¿no? Pero bueno, en lo que eso se da, ¿no? Esperemos que muy pronto, si no viene la camarógrafa, no puede estar grabando la alabanza y moviéndole al aparato. ¿Sí me explico? Esa es la importancia de tu ministerio, de tu servicio y de lo que haces. Realmente, cuando tú no estás haciendo lo tuyo, todo se desmorona, todo se cae. Esto indica que eres muy, muy importante para nosotros, para la iglesia, y que lo que haces, sea poco o sea mucho, realmente va a tener un impacto en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos gente que nos ayude con la limpieza de la iglesia. Hemos estado también llamando a predicadores, ¿no? Se hizo pequeño ya nuestro grupo de predicadores. Si quieres unirte, haz la prueba. Digo yo, bueno, lo más que puede pasar es que hagas el ridículo frente a millones de internautas, y pues no pasa nada, ¿no? Dices, no, pastor, no me sentí bien, ¿no? Bórrelo de YouTube, ¿no? No sé, que me pongan, don't like, ¿no? Qué sé yo. Si tomaste los cursos por internet, acaba de predicar el pastor Javier Hermoso acerca del llamado ministerial. O si piensas que tienes un llamado para predicar, pero no has tomado los cursos, bueno, no somos muy burócratas, haz la prueba, a ver cómo te sientes. La página de Absima ya está completamente funcional, ya te puedes inscribir, por internet ya están los cursos ahí, ya puedes mandar todo automatizado. No la he probado, pero me dijeron que ya funcionaba bien, la iba a probar anoche, pero bueno, no me dio tiempo. Entonces, bueno, no somos muy burócratas. Vente a la junta de líderes, ministerios, es el próximo miércoles, entrada solamente para miembros de la iglesia. Ahora sí no vamos a dejar entrar a nadie externo, ¿no? Hemos tenido gente que ese día cae, ¿no? Y nunca más vuelven a venir y se sueltan opinando, y dices tú, ay, o sea, con ganas de decirle, oye, ni vienes a la iglesia, ¿no? Nunca has venido y estás opinando de problemas que ni conoces, o sea,
retírese por favor. Bueno, antes de pensar eso, no vamos a dejar entrar a nadie ajeno a la iglesia. Entonces, bueno, gloria a Dios, hermanos. A pesar de que el Espíritu Santo le reveló a Pablo en muchas ocasiones un porvenir tortuoso que se pudo evitar, Pablo continuó su camino sin hacer caso a las advertencias. Sigue siendo un misterio, tenemos varias hipótesis, pero la conclusión es: seamos más sensibles a la voz de Dios a través de sus profetas, seamos más sensibles a la voz de Dios, no a través de lo que sea. Cuando nos diga algo, obedezcamos. La fe es obediencia. ¿Qué tan obediente eres? Esa es la fe que tienes. ¿Cuántos mandamientos quebrantas? No, pues como 6. ¿Tienes una fe de 4? No, pues los 10. Tu fe es de 0. ¿Sí me explico? Esa es la fe que tienes, la obediencia que sigues. Vamos a pasar a la Santa Cena. Algunos hermanos de los que nos ven en casa, que no se congregan, me han preguntado si pueden hacer Santa Cena ellos. Por supuesto, la pueden hacer con vino y con galleta. Pueden usar galleta Ritz, pueden usar tortillas de harina también para hacer la Santa Cena. Pan con levadura, ¿no? Galletas Ritz o galletas que no tengan, hay unas que no tienen sal, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Pueden usar vino o jugo de uva, no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, por supuesto que pueden hacer Santa Cena. Si quieren hacer Santa Cena cada domingo, pueden hacer Santa Cena cada domingo, no hay ningún problema. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé sabiduría para ser obedientes cuando escuchen su voz, para que todo prospere, para que todo fluya, para que todo vaya mejor en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.